Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme nuevamente, como todos los lunes. Veo que ya estamos conectados. Y si me están viendo en TikTok o en Facebook Live, escríbanme si quieren alguna asesoría o agenden inclusive para despejar muchas dudas, ¿no? Y si están a través de G6 Radio, de cualquiera de las plataformas, porfa, no se queden callados y pregunten cualquier duda que lleguen a tener, por favor. Entonces, y atención, ¿no? Pues porque ya este programa, sí veo que ya les ha ayudado bastante a bastantes de ustedes y creen que les puede ayudar a alguien más que conocen, porfa, compártanlo para educarnos en el dinero, ya que esto pues nos hace bastante libres a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, hoy más que nunca pues necesitamos conocer este tipo de información. Vamos a continuar con el gasto médico mayor, ¿no? En el episodio pasado comenzamos a ver ciertas cosas importantes acerca de una protección de gasto médico mayor. Recordemos que hay 3 momentos claves para poder contratar un seguro de gasto médico mayor, ¿no? El primer momento clave es cuando estás sano, ¿no? Idealmente tendríamos que hacerlo antes de los 35 años. ¿Por qué? Porque pues si no en dado caso este seguro, pues ya a lo mejor podemos contraer alguna enfermedad o algo a partir de los 35 años, ya cuando vamos creciendo. Inclusive, la mayoría de las aseguradoras, la edad máxima de contratación es hasta los 60 años. Entonces, si no contratamos antes de esta edad, la realidad es que ya no podríamos ser sujetos a tener este tipo de protecciones, ¿no? E incluso si lo contratamos a los 60 años, puede estar renovándose ahora sí que de por vida, ¿no? Ahora, por ahí sí existe una aseguradora que hay la posibilidad de que se pueda contratar después de los 60 años. Si tú ya tienes arriba de 60 años, sí existe una posibilidad, se podrías evaluar en función a la salud que se tenga, si no hay enfermedades ya contraídas, pero pues sería cuestión de evaluar la posibilidad de que pudiera ser sujeto a contratar un seguro de gastos médicos mayor arriba de los 60 años, que es la edad en la que las aseguradoras tienen como máximo, ¿no? Para poder contratar este tipo de protección. Ahora, el segundo momento clave para poder contratar un seguro de gastos médicos mayor es cuando tenemos hijos o familia que dependa de nosotros directamente. ¿Por qué? Simplemente porque un accidente o una enfermedad grave puede dejar a la familia en bancarrota. Entonces, esta parte es bien importante de salvaguardar. Inclusive aquí evaluaríamos qué tipo de estilo de vida llevamos, enfermedades hereditarias, todo como una evaluación que ya lo vimos en el capítulo anterior, de evaluar hábitos de absolutamente todo nuestro estilo de vida, ¿no? Y el tercer momento clave es al cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque pierdes el seguro empresarial, ¿no? El que nos dan como prestación. Muchos piensan, ¿no? En mi trabajo, pues me lo dan, ¿no? Pero si renuncias o te despiden o pierdes, pierdes el trabajo por cualquier situación, ahí inmediatamente pierdes la cobertura, ¿no? De tener un gasto médico mayor. ¿Qué alternativas puedes tener ante estas situaciones? Que es parte aquí partimos para varios temas importantes. Contrata un seguro de gastos médicos personal, aunque tengas un seguro grupal. ¿Por qué?
por si lo pierdes, sencillamente, ¿no? Aunque se puede hacer una estrategia que es ligeramente tediosa, es mucho trámite, pero puede funcionar, ¿no? A veces, antes de firmar cualquier renuncia, cualquier liquidación, solicita tu carta de antigüedad de tu gasto médico mayor. Con esta podemos migrar y contratar uno personal y respetar la antigüedad de tu póliza de gastos médicos mayores grupal. Porque, ¿qué crees? Que sí es bien importante conservar la antigüedad del gasto médico mayor. Más adelante vamos a ver por qué, ¿no? Pero sí es sumamente importante, en dado caso, si consideras que esta cobertura es bastante crucial para tu vida, entonces sí es importante conservar esta antigüedad. Quizás cuando te incorpores a otro trabajo y te den esta prestación nuevamente, llevas tu carta de antigüedad ahora del servicio personal que ya habías contratado y también eso lo haces con el otro trabajo, ¿no? Entonces solicitas que te respeten la antigüedad que llevas arrastrando y así, en dado caso, si vuelves a cambiar de trabajo, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Sí es bastante tedioso y hay ajustes inclusive, quizás cuotas por emisión que debes estar pagando en cada cambio que tú hagas, ¿no? Y por muchas cosas que influyen. Aquí el punto también es no haberte siniestrado o enfermado, porque incluso si ya traes algún siniestro, algún tratamiento que traigas, digamos, avanzando, probablemente no te vaya a cubrir al cambiarte de seguro o de aseguradora ese siniestro. Entonces ahí lo que tendrías que hacer es evaluar la posibilidad y validar si la aseguradora que te está cubriendo, la que te está dando la prestación de la compañía, puedas continuarlo en esa misma aseguradora que te da la prestación como un seguro individual. Entonces, aquí la intención, más que otra cosa, es arrastrar y respetar la antigüedad, ¿no? Aunque sí implica realmente varios gastos por emisiones de pólizas, pero si estás dispuesto, te puede funcionar perfectamente esta alternativa, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante conservar la antigüedad en tu gasto médico mayor? Simplemente porque si ya tienes arriba de 2, 3, 4, 5, 10 años o inclusive más años con tu seguro de gastos médicos mayores, ya brincaste los periodos de espera para que te cubran algunas enfermedades en caso de que lleguen en cualquier momento de la vida. Digamos que ya está libre y cualquier enfermedad te la va a cubrir sí o sí, ¿no? Entonces, dependiendo el tiempo que ya traigas de antigüedad, con tus gastos médicos mayores, vas a reducir o eliminar los periodos de espera. Entonces, si es que te cambias de aseguradora o de seguro, ¿no? Esta es digamos, la importancia en dado caso de andarte cambiando de aseguradora o de seguro. No es lo ideal estar migrando de una aseguradora a otra, inclusive ni siquiera por precio, pero puede ser a veces que este tipo de situaciones lleguen a suceder. Entonces, simplemente es importante cuidar mucho esa antigüedad que ya traes, ¿no? Ahora, algunas enfermedades o tratamientos tienen periodos de espera de 6 a 2 años en promedio, más o menos, ¿no? Con la antigüedad, estos plazos pueden reducirse y los eliminas por completo. Irte migrando, si es que te migras y la antigüedad la respetas, permitiéndote y tener acceso a los servicios sin restricciones de tu seguro de gastos médicos mayores, ya que por si alguna razón tú pierdes o cancelas tu seguro de gastos médicos, y en otro momento tú consideras o vuelves a tener la intención de contratar un seguro de gastos médicos, ya sea por tu cuenta o inclusive sales del trabajo, a lo mejor un año donde trabajaste 10 años, eh, te tardas a lo mejor 6 meses, es más, con que te tardes un día de que tu seguro de gastos médicos mayores ya venció y al día siguiente no lo tienes, ahí ya estás perdiendo toda la antigüedad, ¿no? Entonces, estos periodos de espera al momento de comenzar otro trabajo y tener nuevamente este tipo de prestación o al momento de considerar más adelante tú de querer contratar un seguro de gastos médicos mayores por tu cuenta, estos periodos de espera se reinician desde cero.
¿no? Entonces, y dependen los periodos de espera de cada aseguradora. Realmente cada aseguradora tiene sus periodos de espera y tiene sus enfermedades a las que les va a poner ciertos periodos de espera y cuánto tiempo lo ponen y ellos lo deciden, ¿no? Y lo estipulan en sus cláusulas. Entonces, solamente una de todas las aseguradoras que hay en el medio, sus periodos de espera son muchísimo menores que el promedio de todas las aseguradoras. No llega a los 2 años promedio. Entonces, en este caso, pues es importante también considerar esta parte, ¿no? Y en caso de que tu trabajo, en tu trabajo también te den esta prestación de gastos médicos mayores, realmente lo ideal sería que tú mantuvieras un seguro de gastos médicos individual junto con el del trabajo. ¿Por qué? Porque por lo regular la suma asegurada de las pólizas de gastos médicos mayores grupales es máximo de 4 millones de pesos. Entonces, inclusive si tienen la opción de revisar su seguro de gastos médicos mayores como prestación, sus pólizas, su cláusula, todo, por favor háganlo. Yo realmente no les estoy mintiendo. Máximo van a tener ahí 4 millones de pesos en suma asegurada, ¿no? Entonces, si el padecimiento o la enfermedad o accidente supera esta suma asegurada, ahí es cuando entonces escuchamos, es que ya se le acabaron los gastos médicos mayores, es que ya no le quiso pagar el seguro, y muchos ¿no? Entonces, la realidad, esta información, pues a lo mejor es algo que desconocemos y por eso escuchamos muchos tabúes, muchos no me pagó el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues precisamente para que no nos llevemos este tipo de sorpresas, es esta información que yo les estoy brindando. Y desafortunadamente, cuando llega a suceder ya se le acabó la suma asegurada a la persona, desafortunadamente, muchas personas después de que esto sucede ya no son atendidas igual y tienen muchas complicaciones porque quizás tengan que atenderse inclusive en un servicio público o pagar por su cuenta y no les alcanza. Entonces trae descontrol y ruina financiera, ¿no? A la familia y que creen que después pues terminan falleciendo lamentablemente estas personas, ¿no? Por otro lado, la realidad es que no es responsabilidad de la empresa que tú estés bien asegurado, ¿no? Que sea una suma asegurada ideal de acuerdo a tus necesidades y requerimientos personales y familiares. La empresa te lo da por requisito, por retención de talento, porque a lo mejor nosotros, como empleados, consideremos un buen lugar para trabajar, ¿no? Para inclusive su deducción fiscal, para cubrir lineamientos o certificaciones, incluso como el Great Place to Work, ¿no? Y que los empleados estemos felices y entre otras razones, pues nos quedemos mucho tiempo a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, estas son las razones. Entonces, la realidad es que la empresa jamás va a ver que realmente la suma asegurada sea la ideal para ti, ¿no? En este caso, ante esta situación, otra alternativa que también tú puedes considerar y quizás es la más común, pero la que no sabemos y la que más desconocemos, es que si tú tienes ya un gasto médico mayor como prestación en la compañía, puedes contratar una póliza de excesos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo haces con la finalidad de ampliar por muchísimo la suma asegurada de esos 4 millones hasta 160 millones de pesos, ¿no? Y esto, la realidad es que lo contratas por menos de 1,000 pesos al mes. Entonces, claro, que se tiene que cotizar según la edad, según la compañía que traigas y todo, pero más o menos es este costo. La realidad de 4 millones de pesos de suma asegurada a 160 millones de suma asegurada por 1,000 pesos al mes es un abismo que realmente puedes tener este beneficio a un pequeño costo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya traes la prestación de la compañía. Entonces hay que aprovechar y hay que sacarle bastante provecho a esta prestación, ¿no? Fíjense que algunos de los padecimientos más caros cubiertos por un seguro de gastos médicos registrado en México ha sido un trasplante de corazón para un niño. Y esto sucedió en el 2021 en plena pandemia.
El costo total fue aproximadamente de 28 millones de pesos para el tratamiento y este niño va a necesitar y está necesitando medicamentos de por vida. Entonces, ¿crees que un seguro de 20,000 pesos o 45,000 pesos al año es caro para, contra lo que este niño requirió de 28 millones de pesos para todo el tratamiento que requirió para poder sobrevivir? Entonces, preguntémoslo mejor a los papás que salvaron la vida de su hijo con estos 28 millones y que no salieron de su bolsillo y que su tratamiento de por vida está cubierto o por lo menos hasta agotar la suma asegurada contratada. Esperemos que la suma asegurada sea bastante alta, inclusive arriba de estos 28 millones. ¿Por qué? Porque va a requerir tratamiento de por vida. Entonces va a llegar un momento quizás en que la suma asegurada también se le, se le agote, pero pues tuvo más posibilidades de poder sobrevivir, ¿no? Entonces, otro caso inclusive más caro fue un caso de COVID que en México también fue documentado en 2021 y el costo total del tratamiento o de, digamos, de todo el padecimiento que tuvo esta persona fue de 52 millones de pesos. Entonces, ¿esto qué incluyó? 100 días, inclusive más de 100 días en terapia intensiva, terapia con oxigenación, con una de las tecnologías más costosas, medicamentos experimentales de alto costo, complicaciones múltiples que llegó a tener esta persona, pues sabemos que en pandemia teníamos un padecimiento y de repente aparecía otro, entonces como falla renal, infecciones secundarias que llegó a tener esta persona, y en 2021 fue cuando sucedió en pleno pico de la pandemia. Esta persona solamente ha de haber pagado su deducible dependiendo cómo lo haya contratado, ¿no? Su seguro. Quizá a lo mejor pudo haber tenido por ahí un deducible de 35,000 pesos, que es más o menos el promedio que hay en el mercado, entre 22, 35,000, 45,000 pesos, más o menos, más el tope de su coaseguro. El tope de su coaseguro probablemente fue de 90,000 pesos, entonces, en total, esta persona únicamente pagó 125,000 pesos para salvar su vida contra el tratamiento completo de los 52 millones de pesos que costó para que esta persona continuara con vida, ¿no? Y lo atendieran bien. Entonces, además de que, como sabemos que COVID trajo muchas secuelas y esta persona sí las tuvo, ¿no? Realmente sí hubo secuelas, está documentado, y su rehabilitación también costó otros 2,5 millones de pesos adicionales y que también prácticamente los cubrió el seguro, ¿no? Entonces, realmente es por eso que yo les comparto que en cuestión de costo de un gasto médico mayor, que es cuestión de percepción, ¿no? Que si es tan caro o tan barato realmente como lo queramos ver. Entonces, es importante, yo creo que con esta información, que por eso la póliza de excesos, si tú ya tienes una prestación, o sea, ya, claro, ya te estás ahorrando realmente el costo administrativo, el costo del pago de una póliza, pero no es, o sea, yo siempre digo, no es suficiente. A lo mejor los 4 millones sí te va a salvar de un padecimiento mayor, pero mucho menor si es que pudiera llegar a complicarse, ¿no? Entonces, realmente con esta póliza de excesos que tú puedes adicionar a esta prestación, pues vas a sentirte inclusive a vivir muchísimo más tranquilo. Tu día a día, de decir, bueno, pues ya tengo una cobertura muchísimo más amplia, hasta de 160 millones de pesos, ¿no? Que ya vimos que el padecimiento más caro reportado al día de hoy es de 52 millones de pesos, pero no estamos exentos a que supere esos 50, 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, por otro lado, quiero comentarles y que conozcamos cuándo ya es tarde para contratar un seguro de gastos médicos mayores. Realmente las personas bueno, idealmente, ya lo mencioné anteriormente, las aseguradoras no contratan para personas arriba de 60 años. Entonces, probablemente aquí ya sea tarde, pero pues se puede ver una alternativa con una de las aseguradoras que sí pudiera tener esta opción de tener adultos mayores, de contratación de primera vez, ¿no? Pero otro momento, ya cuando ya es tarde de contratar un seguro de gastos médicos mayores, es cuando ya tienes una enfermedad preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya te dio la enfermedad,
y que ya te la diagnosticaron, puede ser diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, cualquier enfermedad, muchas aseguradoras te excluyen y realmente ya no eres sujeto a asegurarte. O si te llegan a asegurar, puede que te suba el precio, ¿no? De lo tradicional, simplemente porque asume la aseguradora el riesgo de que te tengas que atender porque esta enfermedad va a derivarte algún otro daño o algún otro padecimiento, ¿no? Entonces, otro momento tarde, cuando ya es tarde para podernos asegurar, es cuando te esperas a una emergencia, ¿no? Nadie y ninguna aseguradora te va a aceptar tu alta de tu seguro en ese momento de gastos médicos mayores, ya que estás enfermo y que ya traes el padecimiento encima. Entonces, ¿qué momentos son? Cuando estamos sanos. Es cuando tenemos que asegurarnos, ¿no? Porque muchas veces ya vemos que la cuenta la primer cuenta cuando pasa la emergencia, ¿no? Vamos al hospital, inclusive un hospital privado, y ya vemos la cuenta hospitalaria y entonces en esa emergencia ya decimos, no, es que sí necesito un gasto médico mayor. No, pues ya no es momento, ya es tarde, o sea, ya te sucedió, ya esto ya pasó, entonces no es un momento de que puedas contratar un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Ahora, si las enfermedades más catastróficas comunes rondan entre 500,000 a 5 millones de pesos al año por evento de gasto por cada persona, por familia, la probabilidad de enfrentar una enfermedad catastrófica en México es más alta de lo que muchos creemos. Además, aumentan con la edad por los hábitos y factores genéticos que ya venimos arrastrando, inclusive por sociedad o por generaciones. Tenemos 5 veces más probabilidad de necesitar inclusive terapia intensiva por una enfermedad grave que de ganarnos la lotería. Entonces, la realidad, por ejemplo, fíjense, se dice que el cáncer, uno de cada 3 mexicanos desarrollará cáncer en su vida. Entonces, es una alta probabilidad, es solamente uno de cada 3. Un infarto o una enfermedad cardíaca, uno de cada 4 adultos morirá incluso por infartos. Ya ni siquiera es en los viejitos, ya es cualquier persona. Ahorita podemos padecer un infarto a cualquier edad. ¿Por qué? Por los hábitos, sí, prácticamente son los hábitos y el estilo de vida que ya llevamos, ¿no? Entonces, en accidentes, tanto de auto, laborales, inclusive accidentes domésticos, cualquier accidente que estamos sujetos y fortuitamente en cualquier momento, uno de cada 10 mexicanos sufrirá un accidente grave, ¿no? Entonces, la mayoría de los factores que aumentan el riesgo, ya se los he estado comentando, ¿no? Inclusive en episodios pasados. Pero es importante inclusive conocer que a cada 2 minutos alguien está sufriendo un infarto, ¿no? Cada hora mueren 5 personas por cáncer. Cada 4 días un joven tiene un accidente grave. La pregunta aquí inclusive no es si va a pasar o no va a pasar. La pregunta es, ¿estás listo para cuando llegue a pasar? Entonces, la realidad es que, pues sí me gustaría inclusive que se haga este tipo de conciencia, porque al momento inclusive de cuando nosotros somos conscientes, podemos inclusive calcular nuestro riesgo, ¿no? El cálculo de nuestro riesgo prácticamente vamos a calcular sobre nuestra edad, vamos a sumar todos los hábitos que tenemos, eh, pero el estilo, y más bien, digamos que a más edad tengamos y más peor sea el estilo de vida que tengamos, más probabilidad de riesgo vamos a tener, ¿no? A nivel familiar, por ejemplo, en la familia, si nuestros padres tuvieron algún cáncer, alguna diabetes, alguna hipertensión, pues claro que nuestro riesgo como hijos va a duplicarse, ¿no? Y si nosotros como hijos no modificamos eso, pues también el riesgo para nuestros hijos, es decir, los nietos de nuestros padres, pues va a triplicarse inclusive ese riesgo, ¿no? Entonces, el entorno también, en el entorno hay ciudades con alta contaminación, y una de esas pues prácticamente es donde vivimos, ¿no? En México, y hay más probabilidad inclusive de cáncer pulmonar. Entonces, la realidad en lo particular
pues en este caso de gastos médicos mayores, yo me voy a enfocar directamente en un gasto médico mayor a todo riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente este seguro te va a cubrir absolutamente todo, si no es que la gran mayoría, sin sorpresas. Al momento de que te entreguen tu alta o la factura hospitalaria en dado caso de que llegaras a tener algún siniestro, ¿no? Un gasto médico mayor es importante lo que les voy a comentar. Un gasto médico mayor no es para no pagar nada. ¿No? Muchas veces, no sé por qué tengamos esa idea donde, sí, tengo gastos médicos mayores y yo no quiero pagar absolutamente nada. No, no es para eso. La realidad, un gasto médico mayor se usa para pagar muchísimo menos de la cuenta de un hospital en caso de algún padecimiento mayor, no una gripa, no una infección estomacal. Ya, si la gripa, ya hablamos en episodios anteriores, si la gripa se derivó a una neumonía, si la infección estomacal derivó una deshidratación grave, entonces ahí sí ya es un gasto médico mayor, ¿no? Es un suceso mayor, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que no existe gasto médico mayor, ni bueno, ni bonito, ni barato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay varios puntos importantes que tomar en cuenta, inclusive a la hora de cotizar y contratar este tipo de protecciones. Número uno, el nivel hospitalario al que tú vas a contratar o quisieras cotizar, ¿no? Dependiendo la aseguradora, cada una va a tener sus nombres, ¿no? De sus categorías, pero en general son de nivel medio, alto y nivel plus, ¿no? Entonces, yo lo considero así porque de entrada un hospital privado, pues ya es mejor que un servicio o la mayoría de los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, una cobertura clásica hace referencia a atención en hospitales de media gama y son menos a lo mejor las opciones que tuvieras tú para acudir, ¿no? Pero son hospitales a las que se tienen acceso, pero no dejan de ser buenos porque al final pues califican para ser parte de la red médica de un hospital, de hospitalaria, de una aseguradora, ¿no? La cobertura amplia de la gama hospitalaria de seguros, pues hace referencia a atenderte en hospitales precisamente de gama media alta, y ya son más opciones de hospitales a lo mejor a las que tuvieras acceso, ¿no? Como un rango medio alto más o menos. Y la cobertura máster a lo mejor pues ya hace referencia ahora sí en atenderte en hospitales de gama alta, con muchas más opciones de hospitales o inclusive menores porque ya son opciones inclusive de prestigio, ¿no? Ahora, otra opción que tú tienes que tomar en cuenta es la suma asegurada. Ya te compartí cuáles son los siniestros más caros que se han visto en México, ¿no? Entonces, por otro lado, al tener esta suma asegurada que definir, entonces con toda la información que ya te di anteriormente, la realidad es que mi sugerencia es que puedes sacrificar un poco el nivel hospitalario, o sea, a lo mejor irte por un nivel medio, y atenderte en hospitales de media gama precisamente, que son bastante buenos para poder tener acceso a una suma asegurada muy superior, ¿no? De hasta precisamente estos 160 millones de pesos ante cualquier siniestro. Para mí, en lo personal, es mejor tener mayor suma asegurada para que por si el siniestro o el padecimiento yo requiero tratamiento de por vida o requiero mucho tratamiento muy costoso, pues a lo mejor voy a tener la misma atención en el hospital de media gama que en el hospital de alta gama, ¿no? Entonces, te beneficia, ¿por qué? Porque recuerda que está registrado precisamente este siniestro de 52 millones de pesos. Pero además del otro caso, inclusive recuerden que hubo el caso que requiere el tratamiento de por vida. Entonces, quizás esta suma asegurada, pues a lo mejor se le puede que se le acabe, pero sí dura muchísimo más tiempo con tratamientos, ¿no? Entonces, entre mayor sea la suma asegurada, pues más tranquilidad vas a tener, ¿no? Sacrificando precisamente un poco este nivel hospitalario y en estos casos considero es mejor atenderte a no atenderte o que tu atención médica salgas más caro
por atenderte en un hospital de mayor prestigio. Y entonces, donde quizás sí te darán el mismo tratamiento y si requieres una atención de por vida, tu suma asegurada no se va a consumir tan rápido. ¿No? ¿Por qué? Por el alto costo en nivel hospitalario de alta gama. Entonces, te voy a poner un ejemplo rápidamente, donde el seguro de gastos médicos mayores tiene un deducible de 35,000 pesos al momento del siniestro y un coaseguro del 10% sobre el siniestro, ¿no? Descontando el deducible. ¿Qué quiere decir esto? El deducible es la cantidad con la que yo voy a participar en el padecimiento o en el siniestro y se paga por cada padecimiento. En este caso es de 35,000 pesos. El gasto médico mayor entra y se activa cuando la cuenta hospitalaria supera estos 35,000 pesos. Ahí ya es un gasto médico mayor porque está superando mis 35,000 pesos de deducible. El coaseguro, por otro lado, que es algo importante en el tema de gastos médicos mayores, es la participación que yo tengo en la cuenta hospitalaria junto con la aseguradora. En este caso sería del 10%. Mi participación estaría topada a 90,000 pesos. Y el 90% de la participación de la aseguradora es el otro 90% para hacer el total del gasto médico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sabías que una cirugía de apendicitis cuesta entre 80,000 o 150,000 pesos en hospital privado? Sin gastos médicos mayores, la realidad es que esto sería una deuda, ¿no? Entonces, el ejemplo del apéndice, el costo hospitalario con 150,000 pesos, yo pagaría 35,000 pesos de deducible, que es mi participación, y restarían 115,000 pesos. Entonces, aquí entra mi coaseguro, que es la participación entre el asegurado, o sea, yo y la aseguradora. Entonces, para pagar esta cuenta hospitalaria, en el momento del siniestro hay que estar atentos, porque, por ejemplo, en este tema de coaseguro, eh, hay que estar atentos en qué nos ofrece el hospital, ¿no? Ya que hay desvíos del hospital, ¿no? Y cobra el hospital, pero la póliza o mi seguro no lo va a cubrir. ¿Qué es esto? Por ejemplo, las pantuflas, el kit de limpieza, alguna botella de bienvenida que nos ofrecen ahí. Todo esto hay que estar atentos realmente porque es una participación y responsabilidad compartida, ¿no? Tanto mía como de la aseguradora. Y muchas veces si aceptamos todo lo que nos están dando y nos están regalando, ay, qué padre, y ahí estoy como si estuviera en un hotel, la realidad es que todo esto se va a sumar a la cuenta hospitalaria. Entonces, el seguro, este tipo de cosas, no lo va a cubrir, ¿no? Y es por eso también que a veces ya tenemos sorpresas de decir, ay, es que yo tuve que pagar más. ¿Por qué? Pues porque aceptaste absolutamente todo. Entonces es una participación compartida y un cuidado compartido. ¿Por qué? Porque ahí no puede intervenir la aseguradora de que no les ofrezcan esto. Al final del día es chamba del hospital, pero si tú los tomas, pues es ahí cuando tú realmente tendrías que pagarlos, no la aseguradora. Entonces, pero esta información muchas veces no nos la dicen al momento de contratar, o más bien, como prestación, pues ni siquiera nos avisan o nos dicen, ¿no? Nos informan cómo realmente funciona, pero así es como funciona, ¿no? En este ejemplo el coaseguro es del 10%. Entonces, sobre el remanente de la cuenta topado al 90,000. Entonces, en el ejemplo del apéndice, 150,000 menos los 35,000 de deducible son 115,000. Si no hay desvíos como los que ya les comenté de la botella o algo que me obsequien, se pagaría solo el 10% del coaseguro sobre esos 115,000. Entonces yo pagaría en total 35,000 más 11,500, ya que el padecimiento fue de 150,000. Entonces, 35,000 más 11,500 de coaseguro, siendo un total de 46,500 pesos de esos 150,000 pesos que cuesta todo. No estoy pagando ni siquiera la mitad del padecimiento. Entonces, es así como funciona el gasto médico mayor, ¿no? Realmente aquí es como podemos ver que no es para no pagar nada,
realmente es para pagar muchísimo menos de lo que realmente costaría el padecimiento completo, ¿no? Entonces, aquí, claro, si hubiera desvíos y aceptas todos los regalitos que te dan, la cuenta claro que se va a incrementar y no nada más pagas esos 46,500. También pagarías la botella, los kits que te den, todos los regalitos que te den ahí y es por tu cuenta, ¿no? Aquí tenemos una duda. Dice, tengo la duda si el seguro de la moto, si el seguro de la moto, si el que te da Vento funciona o no. Un amigo lo metieron al corralón y no se lo hicieron válido. Pues tendremos que evaluarlo. Mira, no sé si puedas contactarme en mi WhatsApp y evaluamos la situación, porque parece ser que lo que pasa es que son diferentes coberturas. Este es un gasto médico mayor y parece ser que lo que tú me estás hablando es de un RC de responsabilidad civil con gastos médicos a ocupantes. Entonces, hay que evaluar o un gasto o un seguro de auto que probablemente ahí o de la moto, pero es completamente diferente. No es un gasto médico mayor de lo que tú me estás hablando, pero sí podríamos evaluar cláusulas. Si quieres te ayudo, no seas malo, contáctame en mis datos, están aquí debajo y cualquier cosa, pues ahí lo vamos viendo. Saludos, Mario. Entonces, les comentaba, de hecho que sí es cuando, bueno, es así como realmente funciona el gasto médico mayor, ¿no? Que realmente no nos funciona para no pagar absolutamente nada, sino pagar mucho menor de la cuenta hospitalaria, ¿no? Y pues aquí es inclusive cuando quizás recibimos precisamente muchas quejas, ¿no? De los asegurados, pero es que pues realmente esta información no nos la dicen y creemos que sí lo incluyen, pero es por eso que es parte del hospital, no por la aseguradora, ¿no? Realmente, ya que el hospital pues le conviene incrementar precisamente esa cuenta hospitalaria. Entonces, pues realmente, miren, ya se nos está terminando el tiempo. Y la realidad es que es importante continuar este tema porque pues vamos a hablar ya casos un poquito ya más específicos, como cuando, si en dado caso el paciente requiere terapia intensiva, los tiempos de espera, posteriormente a lo mejor vamos a ver el tema de embarazo, que no es una enfermedad, sino un embarazo. Muchos casos y temas particulares que realmente es importante que conozcamos precisamente del funcionamiento del gasto médico mayor para no llevarnos ninguna sorpresa, ¿no? Entonces, porfa, si esta información fue de valor y es de valor, compártanla, no duden, por favor, contáctenme en mi WhatsApp 5621 75 30 15 para poder agendar una sesión y poder asesorarlos en cualquier tema que ustedes llegaran a tener, ¿no? Ya sea de este o de los anteriores que ya hemos visto o cualquier inclusive duda financiera que llegaran a tener, con todo gusto estoy a sus órdenes, y pues espero que les haya funcionado y servido esta información y los espero el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Gracias y que tengan bonita semana. Bye. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.